Feliz sexto aniversario, Iglesia Aviva Altamira. ¿Cómo están, familia? Qué gusto encontrarnos una vez más y bueno, pues recibir juntos este mensaje que seguro estoy viene del corazón de Dios. ¿Sabe? Cuando uno está iniciando en el camino de Dios, siempre hay ciertas dudas, ciertas preguntas que no podemos contestar. Y recuerdo muy bien que al principio, cuando yo recibo la salvación, alguien me hizo una pregunta que en su momento no pude contestar. Y me preguntó, ¿a qué tipo de iglesia vas? Entonces, a mí me llamó la atención y yo dije, bueno, ¿cómo que a qué tipo de iglesia? Y digo, bueno, pues voy a una iglesia cristiana. Yo acababa de recibir la salvación y yo quería que todo el mundo supiera, ¿verdad? Que me estaba congregando, yo quería que todo el mundo conociera a Jesús. Y él me hace esta pregunta, ¿a qué tipo de iglesia vas? Y le digo, no, pues a una iglesia cristiana. Y me dice, no, pero ¿a qué tipo de iglesia? Y le digo, pues a una cristiana. Entonces me dice, no, dice, es que, dice, mira, en algunas iglesias el enfoque está en los milagros. Dice, yo conozco una iglesia donde hacen muchos milagros. Conocí a una persona, llevaron ahí a una persona, y ahí le sacan los demonios y demás. Dice, pero también hay iglesias donde los matrimonios se restauran. Dice, y hay iglesias donde se habla y te enseñan acerca de la prosperidad. Dice, de hecho, yo voy a una iglesia de esas. Dice, ¿a qué tipo de iglesia vas tú? Y bueno, yo no supe qué contestar en ese momento, estaba muy nuevecito. Pero conforme pasa el tiempo, digo yo, caray, esa creo que fue la pregunta más absurda que la gente me pudo haber hecho y que quizás hoy en día la gente pudiera hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia y uno camina con el Señor, cuando una persona camina con Dios, la persona empieza a ver en algún momento milagros en su vida. Cuando una persona camina con Dios, si la persona estaba pasando por una situación de matrimonio difícil, de pronto empieza a ver cómo su matrimonio se restaura. Cuando una persona empieza a caminar con Dios, de pronto empieza a ver cómo el Señor empieza a prosperarle en diferentes áreas de su vida. Hace un rato nos acaban de compartir nuestros amigos que estuvieron aquí compartiendo hace un momento de cómo el Señor en este tiempo les ha bendecido. Es decir, todo esto es una consecuencia de caminar con Dios. El problema es que muchas veces la gente tiende a poner ciertas etiquetas y decir, vamos a este lugar porque en este lugar sucede esto, vamos a este lugar porque en este lugar sucede esto otro, vamos a este lugar porque en este lugar sucede esto otro. Siendo que en la iglesia lo que la gente tiene que recibir y lo que la gente debe encontrar es algo que se llama salvación. Y la salvación se obtiene única y exclusivamente por el Evangelio. Es decir, si algún día alguien le preguntara a usted, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿O a qué tipo de iglesia vas? Bueno, es una iglesia, este ministerio es un ministerio en el que nuestro enfoque es predicar la palabra de Dios. ¿Sabe? Nuestra doctrina es lo que está en el corazón de Dios, porque lo que está en el corazón de Dios es que la gente sea salva. A eso vino Jesús,
a darnos salvación y vida eterna. Porque ¿de qué le serviría a una persona un día experimentar un milagro si al final su destino es el infierno? ¿De qué le serviría a alguien experimentar eso? Ahora, cuando uno camina con Dios, sí o sí, en algún momento la gente podrá experimentar y ver la gloria de Dios en su vida. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Sí? ¿Le damos un fuerte aplauso al Señor? Mire, el Evangelio de Mateo capítulo 16, en el versículo 1, y vamos a leer del 1 al 4, Mateo capítulo 16, versículo 1, por favor. Mateo 16, versículo 1. Dice la Biblia: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Para tentar a quién? Bueno, para tentar a Jesús. Dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La que sigue, por favor. Mas él le respondió y les dijo: cuando anochece decís, es buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. La que sigue. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La que sigue. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Este grupo de religiosos van a buscar a Jesús, pero mire, lo van a buscar con un corazón incorrecto. Porque comenzando la lectura dice que ellos fueron a tentarle. Y cuando ellos llegan a donde está Jesús, lo primero que le piden a Jesús es: danos señales del cielo. Como pidiendo una prueba para ver si realmente él era el Mesías, para ver si realmente ellos deberían de creer en él o no. Ahora, ¿por qué pedían señales? Debemos de entender que en aquel tiempo la fama de Jesús era muy grande. La gente, cuando escuchaba que Jesús pasaría por esos lugares, la gente salía a encontrarse con él. Y yo me puedo imaginar cuando Jesús se detenía y hacía un milagro. Me puedo imaginar el rostro de la gente, cómo toda la gente se quedaba maravillada al ver algo sobrenatural. Pero ahora ellos van no para encontrarse con Jesús y conocerlo, no para recibir enseñanza de parte de Jesús. Ellos van a tentarlo y van pidiendo señales. Y sabe, creo que tristemente eso sigue pasando muchas veces hoy en día con algunas personas. Y esta enseñanza, creo que es una enseñanza para que usted y yo maduremos en algunos aspectos de lo que la Biblia nos enseña. Mire, algunas personas, me he dado cuenta que ponen ciertas etiquetas y van a una iglesia y dicen: no, en esta iglesia no está el Espíritu Santo, Dios no está en esta iglesia. Van a otra iglesia, bueno, como que de repente allí está la presencia del Espíritu Santo, pero no tanto. Van a otra iglesia, no, esa iglesia de plano está muerta, ahí no hay nada. Van a otra iglesia y de repente dicen: no, aquí sí está el Espíritu Santo. ¿Y saben cómo etiquetan o cómo mucha gente determina dónde sí está el Espíritu Santo y dónde no? Porque la gente aún y en estos tiempos, muchos van buscando una señal. Llegan a un lugar, ven a mucha gente en el suelo,
ven a gente con los ojos volteados, ven a gente haciendo cosas que no sabemos por qué, y decimos, ahí está el Espíritu Santo. Pero si usted les pregunta bíblicamente, ¿por qué ellos afirman que el Espíritu Santo está ahí? No hay una manera en la que lo puedan comprobar, porque bíblicamente no es así. Y eso es lo que yo les quiero explicar el día de hoy. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Este es un versículo que yo quiero que usted lo subraye, tómele foto a la pantalla, memorícelo, porque este versículo es el versículo clave de esta enseñanza. Y quiero que lo desmenucemos poco a poco para que usted y yo podamos entender y conocer acerca del Espíritu Santo. Mire, en Él, también vosotros, cuando dice en Él se refiere a Jesús, en Él también vosotros, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, ahí está el punto número 1. Necesitamos escuchar la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de nuestra salvación. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el Evangelio de nuestra salvación? Bueno, el Evangelio es este. Cristo hace más de 2000 años vino y en una cruz murió por tus pecados y los míos. Él resucitó al tercer día y venciendo a la muerte, es como nosotros hemos recibido la salvación y la vida eterna. Es decir, nosotros somos justificados por medio del sacrificio de Cristo. Antes de Cristo, todos éramos impíos. ¿Qué quiere decir impío? Deudor. Pero cuando Cristo viene y en una cruz, ahí muere por tus pecados y los míos, en el momento en el que tú crees en ese sacrificio, ya no eres impío, porque la deuda que ya tenías, alguien vino y la pagó por ti. Y entonces ya no eres impío. Ahora eres justo. Y justo significa que no tienes deuda. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. Ok, entonces seguimos leyendo, pero ya con este entendimiento. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Todos los que estamos aquí hemos oído la palabra de verdad, o la estamos escuchando en este momento. Y dice cuál es: el Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, es decir, si tú crees en ese sacrificio, si tú crees en Cristo, mira, en ese momento dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, una persona recibe al Espíritu Santo en el momento mismo en el que la persona recibe la salvación. ¿Cómo recibes la salvación? Cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados. Ok. Entonces, ya teniendo este versículo, fíjese bien, ¿qué pasaría si yo de pronto les dijera, bueno, háganme una fila de mujeres de este lado y una fila de hombres de este otro lado? Porque en este momento todos los que están aquí van a recibir el Espíritu Santo. Y yo voy a orar por todos para que reciban al Espíritu Santo. Y puedo orar por todos. Pero todos recibirían el Espíritu Santo.
Claro que no. ¿Quién va a recibir el Espíritu Santo? Ahí lo dice. El que escuchó la palabra de verdad, el que escuchó y creyó en el Evangelio de nuestra salvación, es decir, en el momento en el que tú realmente crees que Cristo te dio la salvación en una cruz al morir por tus pecados, en ese momento automáticamente viene el Espíritu Santo y te sella, y ese sello es una manera de decir: ahora le perteneces a Cristo. Entonces, no es que si yo oro por todos, todos van a recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibe el que recibe la salvación, el que cree en el sacrificio de Cristo. Y el detalle es que muchas personas a lo mejor han creído en la salvación, pero no han entendido que en el momento en el que le abrieron su corazón a Jesús, el Espíritu Santo vino y lo selló. Ahora, cuando la gente no sabe, mire, ¿por qué mucha gente no cree o no sabe o no comprende este versículo? Bueno, mucha gente no comprende este versículo, le voy a decir por qué. Si le preguntamos a 100 personas, ¿cuántos son pecadores? La mayoría de esas personas van a levantar la mano. Hay muchas personas en las iglesias que siguen creyendo que son pecadores. Si usted sigue creyendo que es pecador, le tengo una mala noticia. Si usted es pecador, entonces no es salvo. Si usted es pecador, usted no es salvo. Si usted es pecador y en este momento viene Cristo, usted no se va con Él. Si usted es pecador, el Espíritu Santo no puede estar en usted. Pero pastor, es que nuestra naturaleza es una naturaleza pecadora, ¿sí? Y siempre que estemos en este cuerpo, vamos a pecar. Pastor, no entiendo. ¿Soy pecador o no soy pecador? No somos pecadores. Pero entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, por favor, y yo espero que usted logre, más bien, que yo pueda explicarme en esto que le estoy diciendo. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, seguiremos pecando. Pero somos pecadores justificados por la sangre de Cristo. Es decir, delante de Dios, usted y yo somos justificados. Delante de Dios, usted y yo no debemos nada, porque alguien vino y pagó por ti. Alguien vino y pagó tu deuda. El detalle es que la mayoría de las personas no lo creen, y el enemigo te confunde para que no lo creas. Y si tú sigues creyendo que eres pecador, pues ¿cuándo vas a creer que el Espíritu Santo va a estar en ti? Por eso mucha gente sigue sin tener un crecimiento. Por eso la gente sigue cayendo en el mismo error. Por eso la gente sigue sin poder recibir la plenitud que Cristo nos dio en la cruz. Porque mucha gente sigue creyendo, sigue todavía atrapada o sigue todavía siendo esclavo del pecado, creyendo que es pecador. Ya no somos pecadores. Pecamos, sí, pero delante de Dios hemos sido justificados. Espero poder explicarme en esto. Entonces, si usted y yo ya hemos oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de nuestra salvación, y hemos creído en él, en ese momento usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo,
Usted y yo no necesitamos tener que andar buscando a un lado a ver dónde está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, acá. No, el Espíritu Santo está en ti en el momento mismo en el que tú creíste que Jesús pagó por tus pecados en una cruz. Amén. Amén. ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios? Déselo fuerte, por favor. Ahora, ¿cuál vendría siendo la función del Espíritu Santo? Bueno, Juan, capítulo 14, versículo 25. Juan, capítulo 14, versículo 25, por favor. Mire lo que Jesús les dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. La que sigue. Mas el Consolador, y mire aquí él empieza a explicar y comienza dándole un título, un nombre al Espíritu Santo. Jesús comienza diciendo que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Bueno, en el momento en el que tú crees y recibes la salvación, el Espíritu Santo viene y te sella, como diciendo: ya eres propiedad de Cristo. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene y te sella y empieza a morar en ti, hay un propósito. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué antes usted había la Biblia y no le entendía absolutamente nada? ¿Y por qué ahora ya le puede entender un poco más? Bueno, porque el Espíritu Santo, esa es su función. Él nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos hace comprender el Evangelio. Es el que nos permite estar en comunión con Dios. Es el que nos permite crecer. Él nos enseña todas las cosas. Dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay personas que llegan, le entregan su vida a Cristo y de pronto dicen: pero es que, pastor, yo no le entiendo a eso. Mucha gente dice: yo pues sé leer muy poco, yo la verdad a mí se me olvidan las cosas. No se preocupe. Cuando usted le entrega su vida a Cristo y el Espíritu Santo viene y le sella, Él es el que hace la labor de enseñarle, de instruirle, de guiarle y de darle el suficiente conocimiento y crecimiento para que usted camine con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, algo que es importante, la mayoría de las personas no conocen esto. Mire, algunas personas dicen: no, pero es que en aquella iglesia yo he visto cómo sacan a los demonios, oran por los enfermos y los enfermos sanan. Esa es la iglesia de los milagros. Mire, la Biblia nos enseña acerca de los dones ministeriales. Y ciertamente parte de los dones ministeriales, bueno, uno es el de la sanidad. Pero cuando no tenemos el suficiente conocimiento, a veces pensamos que ese don de la sanidad está en algunas iglesias y en otras no. No es así. En toda iglesia donde se habla de la salvación están los dones ministeriales. ¿Sabe? Hace exactamente un año, nuestro líder de alabanza, Raúl, usted lo veía tocando en la alabanza, y hace un año él venía completamente pelón
y venía completamente sin cejas, y venía así a causa de las quimioterapias. Por segunda vez, a él había dado cáncer. Obvio estaba triste, obvio estaba preocupado, pero también, precisamente hace un año, tuvimos una noche de adoración y una noche de oración. Esa noche me tocó orar por él, pero ya lo había hecho muchas noches antes, cada noche orando, pidiéndole al Señor por Raúl. Pero ese día específicamente oramos, y al día siguiente él me habló por teléfono y me dice: pastor, toda la noche estuve inquieto, estuve orando con mi esposa, nos acostamos ya muy de madrugada. Dice: y hoy que me levanté, me toca la siguiente quimioterapia, pero yo siento en mi corazón que Dios anoche hizo algo. Dice: yo le hablo a usted como mi pastor para decirle que no me voy a hacer la quimioterapia. Le voy a hablar a mi médico y le voy a pedir que me haga unos estudios, pero la quimioterapia no me la voy a hacer. Y lo que yo le contesté fue: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento yo podía percibir la fe de Raúl. Se hizo el examen el sábado, y para la siguiente semana, martes o miércoles, le entregan los resultados. Me habla hecho un mar de lágrimas, y cuando él me habla llorando, pues lo primero que uno podría pensar es malas noticias, pero me habla diciendo: pastor, no hay una sola célula cancerígena en mi cuerpo. El Señor lo sanó. Y usted lo puede ver aquí, sirviendo. ¿En qué momento cuando oramos, él se cayó? ¿En qué momento cuando oramos por él, volteó los ojos? ¿En qué momento cuando oramos por él, andaba haciendo desfiguros? En ningún momento. No se necesitan señales para entender que el Espíritu Santo obra, y obra con poder. ¿Y sabe cuántos milagros hemos visto aquí en la iglesia? Cualquier cantidad de familias, de matrimonios que han sido restaurados. Otros están en ese proceso. Hace poquito, nuestro amigo Roberto, usted lo vio ahorita en la alabanza, hace un par de meses le dio un infarto cerebral. Y yo estaba ahí cuando me dieron el diagnóstico. Y el diagnóstico era un diagnóstico malo. Prácticamente me dijeron que la mitad de su cuerpo él no le iba a funcionar. Y no lo acaba usted de escuchar tocar. A lo mejor no camina con la misma normalidad que antes. Pero podemos ver la gloria de Dios en su vida. Y así como en ellos, iglesia, hemos visto cualquier cantidad de milagros. Lo que quiero decirles es que mucha gente, al igual que estos fariseos y saduceos, se la pasan buscando señales sin darse cuenta siquiera que todo aquel que ha creído y ha recibido la salvación ya tiene el Espíritu Santo. En una iglesia donde se hable de la salvación, ahí está el Espíritu Santo. Y no necesita ver señales, no necesita ver un show. Ahí está el Espíritu Santo. Es más, mucha gente va buscando el Espíritu Santo sin darse cuenta que el Espíritu Santo está en esa persona. Y yo le tengo que compartir esto, porque necesitamos aprender, iglesia. Ahora,
estamos grabando este servicio y yo no quiero que en algún momento se malinterprete y se piense que yo estoy hablando mal de algún ministerio o de algún pastor. Honestamente, no me gusta perder el tiempo hablando mal de otras personas. No, a mí me gusta invertir el tiempo hablando del Evangelio. Y cada pastor vamos a dar cuentas por el llamado que el Señor nos hizo. Y yo siento el compromiso de enseñarle a usted para que usted aprenda, para que usted sea instruido, para que usted crezca y para que nunca nadie ni lo condene ni lo manipulen. Ahora, Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y vamos a leer hasta el 23. Dice la Biblia, y vamos a leerlo detenidamente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjense bien, en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Fíjese la manera en la que usted y yo recibimos la salvación: por la locura de la predicación. ¿Se da cuenta cómo este versículo está enlazado con Efesios, donde dice que es por medio de el oír la palabra de verdad, el evangelio de la salvación? Aquí dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la predicación. La que sigue, por favor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mire, ellos buscan una multiforma. Ellos, a través de la sabiduría humana, pretenden conocer a Dios, pero a Dios no se le conoce con sabiduría humana. La que sigue. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? ¿Cuál es nuestra misión como ministerio? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Y qué es lo más importante que usted y yo podemos hacer? Predicar a Cristo crucificado. Porque todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo crucificado, recibe la salvación y recibe la vida eterna. Como consecuencia de caminar con Dios, ¿sabe? Tengo muchos años de caminar con el Señor y en todo este tiempo he visto cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de personas que glorifican a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. La gente busca señales para creer y no es así. Cuando usted cree, usted podrá ver múltiples señales de parte de Dios, bendiciendo su vida y estando con usted en todo momento. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Oiga, pero dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces, mire, hay muchos que creen tener el Espíritu Santo, pero si no han recibido la salvación, si no creen en la salvación, pues no lo tienen, porque ahí está en Efesios. Pero también, tristemente, hay muchos que fueron sellados porque han recibido la salvación, pero no han entendido que el Espíritu Santo está en ellos. Y yo lo que creo es que el día que tú recibiste la salvación, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y quizás
No has tenido intimidad con Él porque no habías entendido que Él estaba contigo. Y quizás este mensaje ha llegado a ti para que empieces a tener comunión con Él. Muchas personas a veces buscan sin darse cuenta que lo que van buscando allá afuera está en nosotros mismos. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está ahí para instruirte, para enseñarte y para darte el conocimiento suficiente para que tú crezcas cada día más en el Evangelio. Le damos un fuerte aplauso al Señor por eso. Oiga, dele fuerte el aplauso a nuestro Dios.